Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos un grupo de 13 alumnos, Máximo, Agustín y Tomás Gatti. Venimos a presentar nuestro proyecto de investigación, que lo trabajamos con Adrián Pérez. Este ensayo se nos presentó un trabajo con el mismo formato que el anterior que tuvimos en la clase de construcción de la ciudadanía por parte del profesor ya nombrado Adrián Pérez. Pero esta vez nos seleccionaron temas totalmente diferentes. Los temas que nos presentaron fueron hechos históricos que ocurrieron en la República de Argentina a partir de la década de los 50. Abarcando este temario, nos destinamos a uno de los eventos más históricos del país e incluso del mundo. Estamos hablando del bombardeo de Plaza de Mayo y nos referimos como hecho histórico para el mundo porque fue un evento jamás visto antes. Con este suceso planteamos una hipótesis, como el profesor nos los pidió, y como base de todo el trabajo de ensayo, la hipótesis planteada es: la mayoría de la población vio con amplia observación la salida de Perón en el 55, pero a la vez consideró que el bombardeo fue un exceso. Nosotros elegimos este tema porque fue un tema original para nosotros y algo un poco más diferente para abarcar, porque no es un tema muy hablado, por más que casi todos nosotros lo ubiquemos. Además, vamos a analizar cuál era el contexto, por qué un país bombardeó su propia capital, qué hizo Perón para que tal evento tuviera su realización y ver nuestra hipótesis planteada, ¿era una hipótesis certera o errónea? Bueno, partiendo del desarrollo, primero lo que nos enfocamos fue en el contexto histórico. Iniciamos con una investigación en la que buscábamos refutar o rebatir nuestra hipótesis y nos adentramos en el contexto histórico en el que se situó este suceso histórico para la República Argentina. Hay que cuestionarse qué pasaba durante los 50 en la Argentina, qué acciones tomó el gobierno de Juan Domingo Perón, qué pasó con tanta oposición y por qué fue que se llevó a cabo un golpe de Estado cívico-militar mediante el uso de un bombardeo a lo que fue y es la Plaza de Mayo, un lugar público, sabiendo que el objetivo era concretar el asesinato del actual presidente de la República, Juan Domingo Perón. Perón, en el año 1953, atraviesa el momento más difícil de su carrera política. Se los acusó de corrupción a varios miembros de su gobierno y la CGT organizó una manifestación para brindarle apoyo a su presidente, y el transcurso de las marchas manifestantes explotaron 2 bombas puestas por la oposición. Estas explosiones causaron varios heridos y 7 muertos. Esa misma noche, militares fieles al peronismo responden con aún más violencia, llevando acciones como incendios a locales reconocidos de la oposición. La grieta se expande entre los partidos políticos. Para liberar las tensiones entre sus fieles y la oposición, Perón firmó una amnistía y liberó a 4.000 presos políticos, pero ya era demasiado tarde. La relación con la Iglesia también empeoró en el segundo mandato del peronismo. Ellos nunca habían recibido con los brazos abiertos, principalmente a Evita, siendo esta bautizada por las masas como su jefa espiritual. Esta última cuestión genera un gran rechazo en la curia. La crisis se vuelve más intensa cuando Perón lanza medidas un tanto polémicas como la supresión de la enseñanza religiosa obligatoria, promueve la ley de divorcio vincular y promueve un proyecto de ley para separar a la Iglesia del Estado. Hay que saber que sus opositores lo trataban de nazi-fascista por su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial e incluso lo tildaban de comunista por su política de acercamiento a los obreros, además de que lo denominaban como autoritario y antidemocrático. Entre los mayores opositores del peronismo se encontraban la sociedad rural, la Unión Industrial, la Marina, algunos sectores del Ejército de la Fuerza Aérea y los partidos no oficialistas. También hay que nombrar los sectores sociales opositores al gobierno peronista, entre los cuales se encontraba la clase alta, donde yacían los sectores oligárquicos, los sectores eclesiásticos y castrenses que principalmente se oponían al cargo y mandato de Eva Perón. Y por último, dentro del sector de la Fuerza Armada, el sector más reaccionario era la mayor oposición del Estado peronista. Ahora, arrimándonos al año 1955, fue el año y más precisamente el 16 de junio, sucede uno de los días más negros de la historia argentina, el bombardeo en la Plaza de Mayo. Aprovechando que el oficialismo había convocado un acto en Plaza de Mayo con un desfile aéreo, los militares la bombardearon y mataron a más de 350 personas, mientras que más de 2.000 resultaron heridas.
Resulta que llegaron 30 aviones militares de la aeronáutica con el único objetivo de concretar la muerte de Perón. La primera bomba cae a las 12:40 del mediodía en un tranvía con 40 niños adentro, que estaban de excursión. Perón, alertado, se dirigió al Ministerio de Guerra, donde desde ahí organizó la resistencia en conjunto a los militares que le eran leales. Y la clase obrera, que se enteró de lo que estaba pasando, Perón intenta detener la movilización obrera para evitar más muertes en aquel día. Durante 5 horas se arrojaron más de 15 toneladas de explosivos sobre la Casa de Gobierno, llevándose así consigo la vida de cientos de civiles inocentes que estaban por las calles durante ese día. Los militares que llevaron a cabo este acto terrorismo de Estado se escaparon a Montevideo luego de que hayan concretado el bombardeo. Por primera vez en la historia, las Fuerzas Armadas de un país atacaron a sus propios ciudadanos, atacaban a su propio país. Algunas semanas después surge otra revuelta a manos de militares en la provincia de Córdoba, donde las Fuerzas Armadas seguían aplicando presión. Después de 4 días de lucha, Perón se hace a un costado, abandonó el gobierno y refugiándose en Paraguay. Esto fue el comienzo de su largo exilio. Cuestionarios y análisis de respuestas. A partir de ahora llevaremos a cabo un análisis de lo que fueron las encuestas y las entrevistas para su mejor comprensión y así llevar a cabo finalmente nuestra conclusión. Ambas se tenía entendido el mismo objetivo, hallar perspectivas para poder ser lo más comprensivos posibles a la hora de alcanzar una conclusión. En las entrevistas de modalidad anónima, entre comillas virtual, decidimos optar por preguntas con respuestas de múltiples opciones y de sí o no, las cuales, al ser llevadas a cabo en Google Form, nos proporcionaron resultados estadísticos que serían estudiados a continuación. Aquellas encuestas de modalidad de entrevista nos brindaron un acercamiento mayor al tema, debido a que los entrevistados eran conocidos o amigos nuestros, y eso resultó en un sentimiento de empatía y entendimiento en las narraciones dadas por todos. En este aparato se preguntó qué edad tenían los participantes de las encuestas para tener una mejor comprensión sobre qué público estaría respondiendo a estas encuestas. Como se puede ver, el 63,3% de los participantes tenía 45 o más años, y luego el 33,3% era de parte de 25 y 45 años de edad, y un 3,3% tenía 25 o menos, dándonos a conocer que la gran mayoría de las respuestas vienen de parte de gente ya bastante adulta. Como primera instancia, a los participantes se les preguntó si tenían noción de cuándo fue el bombardeo de Plaza de Mayo, que llevó al golpe de Estado que derrocó al gobierno de Perón. Y como dice el gráfico, podemos ver que la mayoría de los participantes, o sea, un 80%, marcó que el bombardeo de Plaza de Mayo y el golpe de Estado que derrocó el gobierno de Perón sucedió efectivamente en el año 1955. Luego un 10% marcó que sucedió en el 76 y otro 10% seleccionó que no sabía. En estos primeros resultados vemos que la mayoría sabía cuándo fue el atentado y el golpe de Estado hacia el gobierno peronista, dándonos a saber que la mayoría vio con amplia observación estos sucesos porque desde ya sabían cuándo habían ocurrido estos eventos. Como segunda pregunta fue, ¿cuál de estos eventos te parece más relevantes en la historia de Argentina? En esta segunda pregunta cuestionamos la importancia de algunos sucesos históricos que sucedieron en la República Argentina y a la cual le parecía más importante según los participantes de esta encuesta. Vemos que un 50% de las respuestas fueron dirigidas hacia la oposición del juicio de la Junta. Luego un 33,3% marcó que fue el bombardeo de Plaza de Mayo. El más relevante, otro 10% seleccionó que fue el Cordobazo. Y finalmente vemos que un 6,7% seleccionó que fue el Rodrigazo, dándonos a conocer que según los participantes de esta encuesta consideraba el juicio a la Junta más relevante que el bombardeo, pero quedándose en segundo lugar de más relevancia. En este apartado preguntamos cuáles creían que eran las razones de la primera caída del peronismo según el punto de vista de los participantes para ver la observación que tienen sobre este tema a conversar. Vemos que el 26,7% fue un porcentaje compartido, ya que los participantes seleccionaron que la razón de la caída del peronismo fue o bien el crecimiento de la izquierda en América Latina y la presión de Estados Unidos o la oposición al populismo.
Luego, un 20% afirmó que fue por causa de que la mayoría de los militares venían de familias conservadoras. Y por último, otro porcentaje compartió que fue el 13,3% que se seleccionaron que la causa fue la ruptura de la relación con la Iglesia, y el otro respondió la opción no sabe, no responde. Con estos resultados vemos que la gente vio con amplia observación la primera caída del peronismo, ya que puede determinar y o identificar cuál podría ser la razón de su caída. Ahora moviéndonos un poco a lo que fue más el bombardeo a Plaza de Mayo, preguntamos si el bombardeo fue y es un evento que cambió la historia argentina, y claramente vemos que el 93,3% asegura que sí, fue un evento que cambió la historia argentina, y un 6,7% asegura que no fue un evento que cambió la historia argentina. ¿Considera que teniendo en cuenta la situación en la que pasaba el peronismo en el 55 fue necesario realizar un golpe de Estado cívico-militar? En este momento preguntamos si era necesario la realización de un golpe de Estado, ya que se correlacionaba directamente con el bombardeo de Plaza de Mayo, y vemos que un 56,7% atendió que no fue necesario un golpe de Estado cívico-militar, aún sí teniendo en cuenta la situación en la que estaba el gobierno peronista. Y por otro lado, vemos que un 43,3% se inclinó por la respuesta sí, dándonos a saber que sí hacía falta un golpe de Estado cívico-militar. Teniendo en cuenta la situación de lo que fue el gobierno peronista, aún sí sabiendo que los responsables del golpe de Estado fueron los mismos responsables del bombardeo de Plaza de Mayo. Y ahora, analizando a lo que fue la última pregunta de las encuestas anónimas, nosotros preguntamos si fue necesario un bombardeo para derrocar al presidente de ese entonces. Observamos que el 90% afirma que no fue necesaria la implementación de un bombardeo sobre un área civil para derrocar a lo que fue el actual presidente de aquel entonces. Y un 10% considera que sí, hizo falta de un bombardeo sobre un área civil para sacar al presidente en aquella época, que fue en 1955. Con esto vemos que se afirma nuestra hipótesis de que el bombardeo de Plaza de Mayo fue una exageración. A continuación, pasamos a las entrevistas presenciales. Uno de ellos fue Daniel González Kelly, el padre de la docente Macarena Kelly. Se le hicieron dos preguntas. La primera fue ¿cómo afectó el golpe de Estado cívico-militar hacia el pueblo? Y la segunda fue ¿cree que el conflicto político del 55 podía haberse solucionado de otra manera que no sea un golpe de Estado? ¿Por qué? Él respondió, haciendo referencia a mi primera pregunta, Daniel González Kelly propone que a quien más perjudica es a los sectores populares, clase media. Afirma que fue un fenómeno social que se generó entre el 45 y el 55, con una dinámica socioeconómica cultural donde los trabajadores tuvieron acceso a beneficios naturales que hoy lo vemos como naturales, como vacaciones pagas, aguinaldo, cobertura social y salud pública. Todo eso concluyó, teniendo en cuenta que se atribuía a una gestión populista, afectó directamente a los sectores de la clase media y la clase trabajadora. Otro aspecto muy significativo que molestaba a los sectores dominantes era la creación de lo que hoy es la UTN, Universidad Tecnológica Nacional, que permitía que los hijos de trabajadores inmigrantes y además llegaran a tener una educación universitaria que los capacitaba para ejercer cargos públicos, que era algo inaceptable. Era en realidad hablar de un conflicto del 55, es una ficción instalada posteriormente en un golpe cívico-militar, porque a diferencia de lo que conocemos en la historia reciente, que los gobiernos pueden perder una reelección o que los golpes de Estado posterior, que están de alguna manera justificadas en condiciones económicas, no era precisamente la coyuntura de este momento, porque si bien había existido un problema con los sectores exportadores, por las fuertes sequías de fines del 52 y los años 53 y 54, que afectaron mucho las exportaciones de los sectores agropecuarios. Por lo tanto, estaba habiendo una recuperación. Si bien los valores internacionales de los cereales y demás estaban en baja, tampoco eran motivos de crisis. Luego recalca que por lo que leyó y estudió concluye que probablemente uno de los factores que hicieron estos sectores hegemónicos de la élite argentina y con ejército casi parte de ellos y en algún punto necesarios
fue el tema de la industria nacional. El primer proceso del peronismo del 45 al 52 se abocó al desarrollo de la industria pequeña y mediana. Con estas propuestas concluimos con el entrevistado vio con amplia observación lo que fue la caída de Perón, nombrando cómo era su gobierno, sus opositores y qué pasó con ello, y luego nos reporta que no se pudo haber solucionado lo que sucedió si se trataba de manera política en vez de la implementación de un bombardeo siguiéndole un golpe de Estado. El segundo entrevistado en este proyecto de investigación es mi abuelo, Roberto Mazzini, que se le hicieron dos preguntas. ¿Cómo identifica el bombardeo de Plaza de Mayo? Y si cree necesario golpe de Estado para cambiar la forma de gobierno de un país. Respondiendo a la primera pregunta, enfoca que el bombardeo fue un suceso trágico porque significó la muerte de muchas personas inocentes como consecuencia de una violencia que nunca debe ser el medio para solucionar los problemas de la República. Y con respecto a la segunda pregunta, afirmó que los golpes de Estado no fueron medios para terminar con un gobierno con el que uno no está de acuerdo. Como vivimos en democracia, el camino a recurrir es el voto en las urnas. Con estas cortas y rápidas respuestas por parte de una persona de al parecer pocas palabras, podemos identificar que el bombardeo es considerado un suceso trágico y que es un método de violencia que no se debe recurrir para solucionar cuestiones y más si son políticos. Y con respecto a la segunda respuesta, vemos que no importa el estado que haya, por más que sea peronista o no, cualquier otro estado no es la manera de terminar con el gobierno si se cuenta con un gobierno demócrata. No especificó con relación a lo que fue el gobierno peronista en sí, por lo visto no es de su importancia. Y ahora la entrevistada Cristina Ponce. Cristina es una jubilada docente, se le hicieron dos preguntas. La primera fue, ¿creen que el bombardeo de Plaza de Mayo y el golpe de Estado del 55 como un suceso trascendental para la República? ¿Por qué? 2. ¿Creyó necesario un golpe de Estado cívico-militar durante el gobierno peronista del 55? ¿Por qué? Cristina atendió a la primera pregunta, responde lo siguiente. El bombardeo de Plaza de Mayo y el golpe de Estado del 55 sí fue un suceso trascendental en la República porque como consecuencia de ese proceso, de ese derrocamiento de un gobierno democrático, se suprimieron muchas libertades individuales y sociales, por ejemplo. Se proscribieron los partidos políticos no alineados a lo que hicieron el golpe, se durmió la Constitución Nacional, hubo detenciones, hubo fusilamientos y eso no se justifica en ningún país. Nosotros acá vemos que Cristina tiene amplia vista y conocimiento de lo que fue esa época en el país. Sigue. Siguientemente relata que fue un suceso trascendental en la política y en la vida social arriba porque el gobierno peronista, si bien tenía opositores, la gran mayoría de la población, sobre todo la clase obrera, era peronista porque había conseguido muchas conquistas sociales que pudo obtener debido al mapa político, económico e internacional después de esa posguerra que facilitó el crecimiento de la economía y la consecución de muchos objetivos. En ese tramo recalca de nuevo que fue un suceso trascendental, más que nada para lo que fue la clase obrera, relatando eso en amplia observación. Sigue, pero nada se justifica en un país un golpe de Estado. Un golpe de Estado siempre priva libertades individuales, sociales, quebranta los poderes y todo lo que nazca desde mi punto de vista. Desde la violencia no se puede engendrar nada bueno. Si hubo un quiebre porque quizá a muchos de los participantes de ese golpe militar, también que eran oficiales jóvenes, participaron luego de un golpe del Estado del 76, con las nefastas consecuencias que todos sabemos que ocurrieron en el país a partir de ese hecho. Y por último, Cristina, que tal hecho trascendental como lo fue el bombardeo de Plaza de Mayo y consiguientemente el golpe de Estado, tuvo estas consecuencias siempre bajo su punto de vista. Y así entendió en la última pregunta de la entrevista, Cristina aplica que, desde mi punto de vista, nunca es necesario un golpe de Estado en un gobierno. Recalca que piensa que la situación de un país se dirimen en las urnas, no con un golpe de Estado, porque después del objetivo tan idealista que se propusieron con el devenir de los días se transforman. Y no solo los que se esperaban, ya que se produjo el golpe de Estado. Entonces, para mi punto de vista, no se justifica a pesar de los errores que hubo
haber tenido el gobierno de Perón. A pesar del carácter tiránico, como dicen los diarios de la época, del presidente, yo pienso que este golpe militar no fue por un descontento hacia Perón. Lo que pasa es que cambió algunas condiciones internacionales y hubo, según mi punto de vista, presiones externas de los gobiernos capitalistas para derrocar a los gobiernos democráticos de los países tercermundistas y poder intervenir en su política económica. Ese es mi punto de vista. Así terminó. En la última pregunta vemos una respuesta interesante. Identifica que no hizo falta un golpe de Estado para que el gobierno de Perón estuviese afuera y obvio además el bombardeo. Pero menciona lo siguiente: Cristina cree que el bombardeo de Plaza de Mayo no fue para derrocar y asesinar a Perón, sino que hubo presiones externas por parte de los gobiernos capitalistas para intervenir en los países tercermundistas. En conclusión general, vemos que sí tienen una amplia observación sobre lo que fue Perón y su salida, pero considera también que fue una exageración y que no se debe usar bajo ningún término. En conclusión, este trabajo nos sorprenden estos resultados porque, viendo todas las propuestas que recibimos desde las encuestas, las entrevistas y la investigación que llevamos a cabo, vemos mucho más puntos de vista del que pensábamos. Volviendo al principio, donde nuestra hipótesis planteada fue que si la mayoría de la población había vivido o sabía con amplia observación la salida de Perón en el 55, pero a la vez consideraba que el bombardeo fue un exceso. Vemos que estamos en lo cierto. Por un lado, vemos que ya sea las entrevistas presenciales y las encuestas anónimas hechas de manera virtual. Coincidimos todos, el bombardeo sí fue una exageración y que nunca hay que implementar métodos así para solucionar problemas y menos si son políticos. Viendo el lado de la observación, vimos que apuntamos un objetivo que consecuentemente era gente mayormente mayor y que, por lo tanto, llegaban la mayoría a tener la amplia observación de lo que fue Perón y su caída en el 55. Resultó ser que justo el público que apuntamos y llegamos nos dio a conocer que nuestra hipótesis es cierta. Suponiendo nosotros, ya veremos el veredicto del docente.